Buenas tardes, amigos y amigas del periódico Expectativa, aquí y ahora con los invitados, con las entrevistas, con los personajes de la ciudad, la provincia y el país. Tal como estaba anunciado, en este día jueves, estamos el 24 de noviembre, nuestro invitado en la tarde de hoy es Juan Arias, candidato a la alcaldía de Ibarra por el movimiento Muévete Imbabura. Juan, ¿qué tal? Bienvenido. Jaime, Vino en bicicleta, muchas gracias por la invitación, sin duda en bici. como Agradecerles acá a siempre. los amigos de Casa Corona por el espacio y pues contento de poder conversar, discutir qué es lo que pasa en nuestra ciudad y pues llegar a los mejores acuerdos, ¿no? Por el bien de nuestra ciudadanía. Muy bien, Juan. Me hizo acuerdo, precisamente estamos desde Casa Corona, este sitio eh, nuevo acá en Ibarra, que le ofrecen realmente los mejores cócteles, micheladas, cervezas, en fin, picaditas para que comparta el fútbol. ¿Qué tal? ¿Vio el partido Brasil-Serbia? Bueno, no, pensé que iba a preguntar del de Ecuador, felices Ese fue, con la ya. victoria, ¿no? Vi una parte, estuvo duro, ¿no? Para Brasil hasta los 60 minutos no pudieron marcar, pero sin duda una potencia Brasil, ¿no? En el deporte que mueve millones, que es el fútbol. Y mañana Ecuador, ¿no? A ver qué pasa Sí, con el pronóstico Ecuador, conversábamos tras cámaras, ¿no? 2-1, Ecuador le gana a Holanda. Holanda, Sí, vamos a sí, ver, sí. ¿no? Países Bajos, ¿no? También se llama. Gracias por aceptar, Juan, esta entrevista, que más que entrevista quiero que sea un diálogo, porque esto de entrevista a veces dice este señor que me irá a preguntar, me va a hacer preguntas de examen. No, no, un diálogo para conversar con Juan. Usted nace acá, ¿no? En Ibarra. Soy un muy barreño, mi fecha de nacimiento es el 24 de mayo de 1991, batalla de Sacando las Pichincha. cuentas serían 32 años. Tengo 31 años, 31, va a los 31. el 2023, cuando asumamos esta nueva administración, serán con mis 32 años. Muy bien. La escuela primaria, ¿en dónde le pusieron sus Estuve en padres? la 4 de julio, 4 de en julio, la ya. secundaria en el colegio Sánchez y Cifuentes y en la universidad en la UCESI. Muy bien, pero antes vamos al colegio. ¿Cuál colegio? Sánchez y Sánchez, Cifuentes, Manzanillo, Manzanillo, ¿no? Manzanillo, Manzanillo. sí. Y luego en En la la PUCESI, católica. sí, sí, ahí estuve. La universidad, ¿qué título tiene en la Yo universidad? soy ingeniero en comercio internacional. Comercio Internacional. Muy bien. Hablemos ahora de papá y mamá. Cuéntenos quiénes Mis son, padres, por favor. bueno, mi padre es ingeniero civil, tiene el mismo nombre, Juan Arias, ha trabajado Él es Juan eh, Arias Jiménez, ¿no? Juan Arias Jiménez, Hermano de sí, Carlos Arias Jiménez. hermano Correcto. de Carlos Arias, sí. Muy bien. Mi madre, Delcy Carvajal, ambos ibarreños, soy de una familia, digamos, de clase media. Mi madre, ama de casa, ha sido la gestora de los valores. Mi padre, yo tengo el mayor ejemplo, es el trabajo honesto. Un hombre siempre pensando en el comercio, pese a que su título es ingeniero civil, ha Ya. trabajado también dentro del sector público, pero digamos, usted sabe, mi familia siempre ha estado dedicada al comercio, mis abuelos trabajaron, mi familia creció en el mercado Amazonas, ¿no? Y es parte de lo que yo también me he formado, por eso también decidí este título, ¿no? Que me gusta. Y es Juan, familia de políticos, ¿no? De gente que estuvo. Su abuelito, por ejemplo, era, Mi creo que era abuelo, socialista o comunista. fundador del Ya. Partido Comunista, pienso yo, ha ¿Cómo se sido llamaba? también Juan también, sí, Juan, ya. sí. Y también mi tío Carlos, ¿no? Una presencia importante en la política en la ciudad, siempre pensando en el servicio, pero de igual forma, como decíamos anteriormente, ¿no? Una familia dedicada al comercio. Somos parte de esa empresa privada que ha estado sirviéndole a la ciudad y mi primo también tuvo un paso por la municipalidad y pues creo que la política ha sido algo que nos ha marcado, pero una política pensando en el servicio, pensando en la discusión de fondo de las problemáticas que tenemos como sociedad. Claro, y suegro de Carlos Arias, me recuerdo que era el señor Brito, ¿no? Que era del Partido Liberal. Entonces, por allí viene también esta descendencia política, Sí, ¿no? bueno, y Imbabura y Barra siempre ha tenido un marcado protagonismo político, ¿no? Incluso a nivel local, a nivel nacional, creo que es parte. También, digamos, es una necesidad urgente, ¿no? De no tenerle susto a la política, sino más bien pensar en que es la única herramienta que tiene el ser humano desde que tiene conciencia para resolver problemas, conflictos y llegar a consenso, ¿no? Vivimos en una democracia en donde debemos llegar a un común acuerdo para mejores días para todas y todos. Muy bien, les informo, les doy a conocer, amigos y amigas, que Juan vino en bicicleta, es decir, este Es parte de una acción instrumento, ¿no? política, ¿sí? Miren, la bicicleta para mí es parte de una transformación, de un repensar las ciudades y también de lo que vive Ibarra, ¿no? Ibarra es una economía de servicios, el 70% de su economía está ahí, así que vemos nosotros en la bicicleta una oportunidad gigante, ¿no? Bueno, Ibarra
creo yo que podría convertirse en un referente a nivel Claro. no solo local, sino internacional. Es decir, que a usted le apasiona la bicicleta, Juan. Sí, soy ciclista de más de 25 años. Vengo estos últimos 10 años trabajando en una economía de servicios en torno a eventos alrededor de la bicicleta, preservación de los páramos, chaquiñanes. Ahí nosotros vemos. Y hoy con la oportunidad del geoparque que tiene Imbabura, ¿no? Ibarra, al ser la capital del geoparque, vemos ahí una potencialidad. El día anteayer recibimos 3 turistas alemanes en el local. Ya. Hicieron visitar Yaguarcocha, o sea, y todo en bicicleta, ¿no? Entonces, mira, es una economía que está ahí, que necesitamos política pública y pues también es parte de la esencia de esta propuesta de transformación que tenemos para la ciudad. Usted es un emprendedor también. Sin duda, yo he estado siempre involucrado en el comercio, como decía, Correcto. es parte de mi identidad y de esa representación, ¿no?, a la empresa privada. Su debut en la política no fue temprano, es decir, recién a los 32 años va en este tema de la candidatura a la alcaldía. ¿Por qué no antes? Por ejemplo, una concejalía. Sí, hace 4 años me habían propuesto Ya. la Lo concejalía. Realmente no estaba en esa visión. Por mi profesión, yo tengo una formación importante, relaciones internacionales, geopolíticas, son temas que a mí me apasionan, Latinoamérica. Mi profesión también, o mi educación y formación que tuve, trabajé en una cooperativa de crédito, pude entender parte de lo que se Ya. necesita para el desarrollo local, el fomento de la economía popular y solidaria, el emprendimiento. Entonces, ese bagaje me ha permitido tener una conciencia clara de que desde lo público se puede reactivar la economía, se puede poner al servicio del Ya. emprendedor, el artesano, la empresa privada. Eso vemos que no ha habido en la ciudad y también pues ahí nosotros vemos una discusión. Muy bien, este es un diálogo con Juan Arias, candidato de Muévete, Imbabura. Vamos a hablar de muchos temas, hay como unas 50 preguntas para plantear, no tiene Un ningún buen problema. cuestionario. Ningún problema tiene Juan para conversar sobre muchos temas. Y por ahora, un bloque de temas medios filosóficos, medios psicosociales, psicológicos. El objetivo es conocer la personalidad de Juan. ¿Es supersticioso? ¿Tiene estas cábalas, no? Antes de hacer algo, se santigua o dice el martes 13, o un gato negro, o no paso bajo una escalera. Bueno, como anécdota, Jaime, contarte, ¿no? Yo en mi escuela tuve una formación evangélica, 4 de julio, en el colegio una formación salesiana, Ya. teníamos, por ejemplo, misa una vez a la semana, confesarnos, y fue parte de esa formación también en el colegio, muy devoto a la Madre Dolorosa. Ya. Cada vez que competía o iba a algún evento deportivo, siempre me encomendaba a la Virgen Dolorosa y es parte de esa identidad también del sanchista, de la persona que ha cursado por ese colegio y pienso que es parte también de la sociedad ecuatoriana, ¿no? Pensamos, o digamos ya en la universidad, como que las inquietudes, cosas, algún rato pensaba, por ejemplo, en la gnosis, pensaba en esta parte incluso del ateísmo, una discusión. Pero en definitiva Filosófica, ideológica. sí, hoy realmente puedo decir que soy una persona creyente, yo creo en Dios, no comulgo con una religión puntual, puesto que más bien Dios está en las cosas buenas que uno puede hacer, ¿no? Al prójimo, está en el amor, está en el respeto, está en el pedir disculpas cuando uno falla. Y tengo esa conciencia de fe también, ¿no? O sea, Ya. de siempre encomendarse, siempre hay esa energía para muchos, Dios para otros, que realmente nos permita tener salud, tener esa energía para transitar todos los días. ¿Existirá entonces para Juan Dios? Sí, Existe. sin duda, Ya. sin duda, sin duda. Pero es un poco... No en la concepción como tienen las iglesias monoteístas, ¿no? O sea, católica, evangélica. Como te decía anteriormente, yo tengo una formación en torno a la geopolítica. Mira, hoy el crecimiento de la iglesia evangélica es gigante. La gente ha dejado de identificarse con la iglesia católica, está en crisis la iglesia católica, por eso el cambio de papas, por ejemplo. Hoy con el papa Francisco vemos, ¿no?, cómo la gente se ha vuelto a identificar con la iglesia católica, con los mensajes que tienen una conciencia social muy de fondo, ¿no? Y el papa tiene, por ejemplo, ahí una formación con la teología de la liberación. Ya. Como aquí lo tenía, por ejemplo, Monseñor Leonidas Proaño. Proaño. Le decían el obispo de los indios, le decían. Pues, Exacto, entonces... por su tendencia izquierdista. Sí, ¿no? yo me he formado también ahí, he podido leer a Frei Beto, tienes acá a Leonardo Boff en Brasil, que te hablan de una conciencia social de la iglesia, ¿no? Digamos, alternativa a la propuesta de una parte de la iglesia que tiene una
o mejor dicho, que ha estado siempre anclada al poder político, económico, ¿no? Y que no ha dado respuesta a los sectores más empobrecidos. Entonces, por ahí viene mi postura también. Muy bien, y como Juan me está tuteando, yo también voy a tener que tutearle, pues así corresponde en estos casos. ¿Y cómo está el sentido del humor de Juan? Soy medio ¿O agrio es para muy los serio, chistes. o es serio, agrio? Sí, o sea, soy una persona jovial, extrovertido, molestoso con mis amigos, pero digamos cuando no hay confianza soy como un poco, hasta coger confianza, Sí, sí, tímido, tranquilo, pero no soy bueno para los chistes. muy bien, tampoco yo. Somos únicos en este universo tan gigante, en las galaxias, que existen miles de planetas. No creo que seamos únicos, ¿no? Que haya vida solo aquí en el planeta Tierra. ¿Habrá vida Sí, sí, me parece extraterrestre de sí, ahí? que es parte del cuestionamiento que siempre tendrá el hombre, ¿no? Y creo que son también parte de esas utopías que mueve el pensamiento del hombre y que siempre nos tendrá así, ¿no? En esa mística Muy bien. ¿Algún libro de cabecera o un libro que que me haya siempre que marcado. haya marcado, que esté cerca de Juan? A mí me gusta el libro de la autobiografía de Steve Jobs, de Samuel Ahí, Isaacson, me ella. parece interesante. De la vida de Steve Jobs. Sí, Ya, Jobs creo yo que es una figura muy interesante, marcó el siglo XX, el siglo XXI. Pensar que estos aparatos que tenemos hoy los pensó él a inicios de siglo es una cuestión de pocas mentes. Me gusta, por ejemplo, Fidel y la religión. ya. Creo que no haber Fidel leído Castro, ¿no? Fidel Ya. Castro, sí, sí, no haber leído la Revolución Cubana es una locura porque es parte de la esencia latinoamericana, ¿no? De la historia. Decirte que me parece interesante Ana Frank, ¿sí? Cuando Ana Bryan, ya. es el final, por ejemplo, cuando entran los soldados ya al cuarto, o sea, creo que te llega a marcar. Creo que son esos libros como los que me he identificado. Me gusta Mandela, el largo camino hacia la libertad de Mandela es una locura, ¿no? Pensar ese Correcto. libro, ¿no? Y la fuerza que tiene Mandela, un hombre 27 años en prisión, o sea, por una causa, luchar contra el apartheid, o sea, creo yo que son cosas que a uno le marcan también, ¿no? ¿Cuál es el pasatiempo favorito de Juan Arias? Me gusta la bicicleta, La me gusta la bicicleta. bicicleta mucho. Desde niño, ¿no? Desde ¿Has sido el desde triciclo los antes? 4 años manejo bicicleta. Me gusta leer mucho de política. Me gusta la geopolítica. Un tiempo estuve trabajando mucho en lo que es la crisis de Medio Oriente, 2012, 2015. Eso es lo que ha derivado hoy, por ejemplo, la crisis de Rusia, Ya. Ucrania. Todo eso siempre me han sido temas que me han gustado. Me gusta también lo que es el latinoamericanismo. Mira lo que pasó en Chile, pasó en Colombia. Yo he hecho muchos análisis sobre eso. Es decir, Ya. vengo hablando de política hace mucho tiempo y de ahí viene el otro, ¿no? El desarrollo local. O sea, Muy me bien. encanta emprender. ¿A quién siempre acude Juan para un consejo? ¿A papá, a mamá, a un amigo, a un tío? Creo que es con mis padres, amigos también, sí, tengo amigos muy cercanos con quienes conversamos cuestiones de la vida, personales, del trabajo. Eso es parte de lo digamos, la parte íntima mío. Y con mi papá tengo, creo yo, los recuerdos de él, de ese ejemplo del comercio, de la actividad económica. Tengo un gran ejemplo de él en la pandemia, por ejemplo. No paró de trabajar. Ujú. Ah, yo creo que ahí al COVID le tuve un poquito de miedo, como todos. Y eso sería, ¿no? Muy bien. ¿Y qué harías, Juan, en caso de ganarte la lotería? O si es que compras el número, por supuesto. Si, com- si compro la lotería y me gano, pues Claro, irme con ese montón de recursos, ¿no? un viaje Ya, con mi hija. El otro dejaría en una cesantía para que el dinero esté trabajando por mí. correcto. Y creo que me interesa mucho la economía de servicios. O sea, sin duda yo tengo un local de bicicletas, vendemos repuestos, accesorios, pero creo que siempre los servicios tendrá un plus, un margen de utilidad más interesante. Entonces, planteo que aquí Barra tiene que explotar esta cordillera oriente, que es parte o la esencia del geoparque, un emprendimiento de bicicletas eléctricas. Van a venir los Claro, turistas acá a sería bueno. disfrutar. Yo tengo una bicicleta eléctrica, entonces sé lo que te permite hacer y realmente para la gente que viene del exterior, estar en una ciudad tan compacta como Ibarra y que tú a 5 minutos del centro de la ciudad tienes una loma que te permite desconectarte de todo, no lo encuentras en cualquier ciudad del mundo. Claro que sí. Eh, Siempre se ha pensado, si uno volvería a nacer, ¿haría lo mismo que hizo? ¿O no cometería los mismos errores? ¿O tendría otra inclinación? O, si volvería a nacer Juan Arias, ¿qué haría? No, pienso que está bien. Lo mismo, Sí, ya. lo que la vida Dios me ha dado lo agradezco realmente, sí. Creo que soy una persona afortunada, tengo mis padres con salud.
Ya. Yo estoy con salud, tengo una hija hermosa, mi hermana. Entonces creo Ya. que lo tengo todo, ¿no? O sea, realmente es parte de los cuestionamientos que tengo a la interna, pensando, digamos, de una forma incluso espiritual. El mundo, la sociedad a veces es muy injusta, ¿no? O sea, y creo que la pandemia nos permitió reflexionar de qué tipo de sociedad estamos construyendo y cuáles son los verdaderos significados de la vida, ¿no? Muy bien, Entonces, creo que por ahí van mis reflexiones. correcto. ¿Cuál es el mayor defecto o el peor defecto que tiene Juan Arias? Puede ser que soy una persona, tiene un carácter duro, en el sentido de que si yo creo en algo, lo creo y es a veces incluso difícil cambiar. O sea, soy una persona Ya. persistente en las cosas que yo creo y estoy convencido. ¿Y la mayor virtud? La mayor virtud, la perseverancia. Y claro, algo del deporte, ¿no? Yo soy una persona que mi madre en eso Ya. le agradecería a ella. Me formó con un carácter de disciplina del deporte, disciplina que se aplica a la vida y donde la constancia es lo que vale, ¿no? A caerse una 10, 15, 20 veces, pero siempre levantarse. La constancia vence lo que la dicha no alcanza. Exactamente. Este es un diálogo con Juan Arias desde Casa Corona, que tiene para usted picaditas, micheladas, cervezas, en fin, para mirar el fútbol, el campeonato mundial que se realiza en Qatar, en Doha, la capital de Qatar. Este es un diálogo con Juan Arias, candidato a la alcaldía de Ibarra. Uno se pregunta muchas veces qué es la felicidad. ¿La felicidad es relativa, proporcional, existe? Sí, la felicidad yo también pienso que es relativa, ¿no? Pensar en Latinoamérica, cómo la gente vive más feliz que en Europa. Los países nórdicos que tienen prácticamente resuelto todo, hay un índice alto de suicidios. Tú aquí en Latinoamérica tienes complicaciones graves económicamente, salud, educación, vivienda, trabajo, pero la gente vive feliz. Entonces creo que realmente ahí hay que acogerse a las palabras de Mujica. La felicidad está en las cosas que puedes hacer con tu tiempo libre, no solo en... o mejor El dicho, expresidente de Uruguay, ¿no? sí. Que era muy sencillo Lo y material, que no abandonó. lo material claro, queda ahí bailando, ¿no? O sea, lo material no te resuelve nada. Mira, la pandemia te puso a repensar, ¿no? Que al final no te llevas nada. Y nosotros también en esta discusión ciudadana que planteamos a Ibarra, aquí no se trata de grandes obras únicamente. Se trata de darle dignidad a la gente. Y eso creo que es algo de fondo que se tiene que discutir. Es la priorización del ser humano por sobre cualquier cosa. Muy bien. Vamos a preguntarle a Santiago si tenemos ya por allí una colita, una cervecita, no sé, para este diálogo ameno con Juan Arias. ¿Recuerda cómo era el niño Juan Arias? ¿Desde qué edad tienes conciencia de tu niñez e infancia? Unos 3, 4 años. 4 años. Unos 4 años. Sí. Juguetón. Sí, travieso. Inquieto, ¿no? Inquieto, molestoso. Siempre hiperactivo. Ya. Sí, entonces la bicicleta fue algo que un poco me Tranquilizó, calmó, ¿no? sí. Siempre fui en el colegio lo mismo, muy hiperactivo. Juan, vamos a un bloque yo digo una palabra y claro, una expresión le corresponderá a Juan de lo que voy a decir, ¿no? No necesariamente una palabra, pueden ser 2 o 3 o 4, porque eso sería muy restringido a una sola palabra. Carlos Marx. Un referente que hasta hoy tiene vigencia. ¿Ha escuchado de Velasco Ibarra? El balcón. Denme un balcón y llegaré presidente. Juan diría, denme una bicicleta y seré alcalde. El Capital, de Carlos Marx. Sí, parte de una reflexión del papel del dinero en la sociedad. Ya, seríamos felices si no habría obsesión por el dinero, ¿no? Sin duda. O sea, el tema económico, ahí acotar lo que dijo Petro, ¿no? Después de su victoria en Colombia. O sea, vamos a fortalecer, vamos a desarrollar el capitalismo. O sea, la nueva izquierda, quienes creemos en la nueva izquierda, pensamos en esta lógica de desarrollar el capitalismo, pero que ese crecimiento de la economía nos llegue a todos. Pues. O sea, el problema es que esa economía está quedando en pocas manos. Decían que los más ricos o quienes se llevan la riqueza es un 2% a nivel mundial. La BBC sacó una noticia donde por ahí, si no me falla el dato, la riqueza en los más ricos, solo en pandemia, en Latinoamérica creció como 60, 70 millones. Creció y en pandemia. O sea, ¿cómo será en época de exacto, te puedes dar cuenta que hay una apropiación injusta de la riqueza. Carlos Arias Jiménez. Un ejemplo para la familia, pero también para la ciudad. Muy bien. Marco Tafur. Un referente de mi querido profesor Marquito. Jorge Martínez.
un hombre dedicado a la planificación. Alfonso Pasquel. Tengo pocos recuerdos. Muy bien. Juan Arias Jiménez. No decimos Carlos Arias, no, Juan Arias Jiménez. Mi padre creo que él es mi referente. Uh-huh. Mi referente, un hombre que me ha dado ese sentido del valor del trabajo. Daisy. El amor de mi vida. Muy bien. La bicicleta. Transformación. Ibarra. Una pasión. Andrés Caco. Nos queda de bien. Muy bien. Seguimos con más preguntas para Juan Arias, candidato a la alcaldía de Ibarra. Ha dicho, y queremos corroborar, que en varias entrevistas que le he realizado ha señalado Juan. Por ejemplo, él dijo que hay que realizar una economía de servicio sostenible. ¿De qué se trata esto? Mire, yo le he puesto mucha atención a la figura de Petro. Es un tipo que desde finales de los 90 viene hablando de esta economía sostenible. Mujica también ha dado esas posturas en donde si seguimos pensando un desarrollo al estilo, por ejemplo, de lo que tiene Europa, y eso lo aterrizamos en una sociedad o en un país como la India, van a faltar mundos. Ya. Entonces debemos repensar que primero la riqueza nos llega a todos. Y segundo, que vaya de la mano y en armonía con el medio ambiente. Aquí se nos muere Yaguarcocha y el Tahuando. Si no tenemos política pública en esos dos espacios, además de nuestros páramos, ¿qué ciudad le dejamos a nuestros hijos y a nuestros nietos? O sea, nos reprocharán. Entonces, estamos aún a tiempo de poder salvar esos patrimonios naturales. También señaló en una de las entrevistas, Juan dijo que históricamente estamos dominados por los grupos de poder. Sí, mira, el gran ejemplo es... Muchas gracias. Muy bien, agradecemos Andrés por Casa Corona. Brindarnos, en este calor queda bien, ¿no? Una cervecita. Sí, las mañanas me estoy siendo más negro. Por el sol. Sí. Pero vamos a caminar así, ¿no? Esa es parte de lo que queremos mostrar a la ciudad. Y ahí viene esa reflexión, ¿no? O sea, vemos aquí candidaturas que van 2 años en campaña. Hay que preguntar quién les financia. O sea, yo no sé quién aguanta estar haciendo baile, fiesta cada fin de semana en diferentes sectores del cantón, tratando de comprar la conciencia. Mientras que esta candidatura lo que plantea es una reflexión y una urgencia de una autocrítica y una conciencia ciudadana, que eso es lo que debe triunfar el 5 de febrero. Entonces, muy bien. Para acabar esa parte... Sí, decía que históricamente estamos dominados por los grupos de poder. Claro, y ahí venía la discusión. O sea, nos están hablando del famoso vuelven las obras, pero esas obras benefician a esas grandes empresas, primero consultoras, y después constructoras, pero al ciudadano no le está llegando nada. O sea, a mí me parece, incluso hasta cómico, hasta torpe, pensar que la ciudad se puede desarrollar únicamente con adoquinados y concreto. El adoquinado paga el frentista. O sea, pensar que un alcalde, una alcaldesa piense su administración en eso, ¿sabes? Es algo muy básico. Es parte de lo que tiene que hacer una administración, pero lo más importante es trabajar con la gente, invertir en el mayor recurso que tenemos, que son nuestros niños, nuestros jóvenes, y replantear que el recurso público vaya al emprendedor, vaya al artesano, al comerciante, a la empresa privada, les dé las garantías para así construir más espacios de trabajo. Muy bien, a ver, entonces, ¿cómo hacemos, Juan, para que sirva Muchas gracias. La corona para este Carlosito? Queda muy bien, Muchas no sé, ¿qué hacemos con el limón? ¿Dónde le ponemos? Ah, ya. Limoncito. Limoncito, ¿no? Este es un diálogo ameno con nuestro invitado Juan Arias, de una familia de políticos también, ¿no? Por supuesto. Hablábamos y decían en algunas oportunidades que falta precisamente de opciones, de oportunidades para los jóvenes en esta ciudad, ¿no? Y que muchas veces tienen que emigrar de la urbe, y van a Quito y van fuera del país. ¿Qué hacemos? Mira, sí, es parte de lo que nos ha invitado a tomar esta decisión, este desafío, en donde el joven profesional nos graduamos y siempre pensamos en Quito, Guayaquil o Cuenca para poder crecer, para poder tener un éxito profesional, porque vemos que la ciudad no nos da una opción, ¿no? O sea, tú tienes aquí en Ibarra una economía donde el 70% está movida en el comercio, gran parte de ese comercio está en la informalidad, y la otra no ha encontrado o no tiene las garantías desde el sector público para poder crecer. Entonces nosotros, al representar a la empresa privada, creemos que ese recurso municipal hay que dinamizarlo, hay que ponerle, por eso tenemos planteamientos importantes, un sistema de comercialización de mercados, pensar en estos grandes clústeres de innovación, de conocimiento,
que sea ese el nuevo motor de la economía y el turismo, ¿no? Yo creo que ahí hay una opción. Precisamente tocaste un tema, Juan, respecto de los mercados. ¿Es tan importante el tema para una campaña política hablar del mercado Amazonas o se ha sobredimensionado mucho el tema? Ha sido parte de la burla política a la ciudadanía. Ya. Mira, tenemos ahí 10 millones de dólares abandonados, una segunda etapa que se cayó y que tenía ahí sus cuestiones turbias, digámoslo así, y es una candidatura que hoy quiere volver, que fracasó ahí, nos hablan de experiencia. Yo diría, ¿qué experiencia puede ser? O sea, cuando uno ha emprendido, sabe que cada dólar cuesta. Esta gente, como únicamente ha tratado de hacer dinero y fortuna desde lo público, no le duelen los 10 millones de dólares que están ahí botados. O sea, hablar del mercado es primeramente hablar de dignidad. O sea, no podemos únicamente pensar en infraestructura, Jaime. Es una falta de respeto a nuestros comerciantes. Yeah. Pensemos, por ejemplo, la gente que trabaja en el mercado no tiene acceso a salud, no tiene jubilación. Pensemos en una política pública integral que le resuelva a la gente. También, ¿no? Sin duda. Es que eso, la pandemia nos invitó a reflexionar. O sea, lo público tiene que estar priorizando al ser humano. Ahí viene la reactivación económica, inclusión financiera, viene la parte social. Mira, ¿por qué no pensamos en recuperar el patronato municipal? Que de por sí lo estamos perdiendo en este juicio con la familia Morejón. Eso se eliminó, ¿no? El patronato que había antes en las alcaldías. Eso lo hemos discutido con Marquito Tafur. O sea, hay una cuestión ahí humana. Nosotros pensamos en la cuestión de una ciudadela integral, parte de lo que podríamos hacer con esta infraestructura que se dejó abandonada en esta primera etapa del famoso mercado livianito. Ese de 10 millones, ¿no? Allí un terreno que no era nuestro. ¿Qué se podría hacer ahí? Pensamos en una ciudadela integral, ¿no? Ciudadela integral. Sí, mira, ahí tienes tú un UPC pequeño en unos problemas que tiene la ciudad, el país en seguridad. Recién hay un sicariato hace una semana acá en la ciudad. Hay que fortalecer eso, hay que coordinar. Llevan dos sicariatos, ¿no? Sí, hay que coordinar con la Policía Nacional, con el ECU 911, con el Ministerio del Interior. ¿Por qué no fortalecemos a nuestra policía municipal? Claro. No solo en infraestructura ni implementos, capacitación. No solo para perseguir al comerciante pobre o informal. Y lo mismo con los compañeros agentes de tránsito. Correcto. Necesitamos ahí invertir en el talento humano, en el talento de nuestros gestores municipales. Pero ahí decimos, podemos pensar en una infraestructura para salud, atención primaria a la gente que está en el mercado, los alrededores. Ya. Salud también en especialidades. ¿Por qué no pensamos ahí unos centros de desarrollo infantil, de actividad extracurricular? O sea, estamos pensando, por un lado, este epicentro, que estaremos al día hablando ahí de 50,000 personas, pero no podemos olvidarnos de la periferia urbana. Por eso decimos lo otro, modelos de gestión, plazas, parques, espacios públicos, a los mismos polideportivos, que los que construyeron sin ningún modelo de gestión, muchos de ellos son elefantes blancos. Claro, pero ¿qué hacer? ¿Dónde está el mercado Amazonas actual? Se queda ahí. Ahí se queda. Se queda ahí. Mira, pero hay que mejorarlo, revitalizarlo. Estoy trabajando con unos compañeros profesionales de un estudio de arquitectos ibarreños. Hemos entrado a conversar con comerciantes, con dirigentes. Y primero hacemos esta reflexión. Estos amigos tienen una experiencia importante donde en Quito, por ejemplo, remodelaron el mercado de Chiriyacu. Remodelaron más de 30 mercados. Pero el Chiriyacu tiene unas características algo parecidas al Amazonas. Lo hicieron con $1 millón. O sea, y no con 40, con 60 se quieren gastar aquí. Yeah. Porque saben que eso es el lleve para los contratistas. Y eso no lo vamos a permitir. Tampoco vamos a matar un epicentro económico de la ciudad. O sea, mira, el mercado Amazonas empieza en la Teodoro y termina en Oviedo. Por acá está por la Sucre y hasta la salida será incluso pasado en la plaza. O sea, ha crecido bastante este sector, ¿no? Es un sector comercial que tienes ahí un epicentro económico en una ciudad que es servicios. Entonces debemos hacerlo ahí mismo. Nosotros estamos justamente el día domingo por hacer una reunión con este equipo para saber cuánto le puede costar a la ciudad, en cuánto tiempo lo vamos a resolver, pero se lo va a hacer primero por etapas, resolviendo cada sector del mercado. O sea, yo he caminado el mercado una vez o 2 veces por semana desde que se dio mi candidatura, conversando con la gente, escuchándole, cogiendo los insumos. ¿Qué dice la gente? Primero no quiere irse. No tiene los recursos, no tiene ahorita la economía para endeudarse. Ya, porque tendría que gastar, invertir. Una locura. ¿No? ¿De dónde? Y en el famoso mercado livianito no alcanzaría la cantidad de comerciantes que tenemos hoy en día. Entonces ahí tienes que ir resolviendo por etapas, porque el mercado tiene 5 o 6 ciudades ahí adentro. Tiene una connotación de 58 años. Esta semana pasada, el viernes, se celebraron 58 años del mercado. O sea, entonces tú no puedes refundar una ciudad. Toda una vida. Juan señaló también y que no está muy de acuerdo con esta política del TikTok.
ya hicimos un TikTok, Ya. ¿no? O sea, yo no vengo a bailar. Miren, se está muriendo gente en el Ecuador. Cada 28 horas hay un femicidio en el país. Ujú. O sea, en lo que va del año llevamos más de 270 femicidios. Y esta gente está bailando en TikTok. Jaime, no podemos seguir burlándonos de la gente. Ni tampoco creo en las fundas de caramelos, ni en estar inaugurando campeonatos de fútbol, ni poniendo medallas. Es una burla. Basta, o sea, porque tienen el dinero, creen que le pueden seguir haciendo esto a la ciudad. Ujú. No es justo, eso es indignante. ¿Qué hacer con Yaguarcocha, este ícono turístico de Ibarra? Que recuerdo que le decía yo a Juan hace unos meses que allí, cuando no nacía Juan todavía, hace 50 años, se hizo una competencia de 12 horas Marlboro y era un Mejores eventos. espectáculo, ¿no? Llegaron de Quito, de todo el país, internacionales también. Era una locura, pero mal organizado, pero bueno, ya se le veía a Ibarra y se le conocía en el contexto mundial. Ahora, ¿qué está pasando? Eso es lo que estamos planteando, ¿no? O sea, el eje principal de nuestra propuesta es lo económico, una reactivación económica. Por un lado, turismo, lo que acabamos de hablar, y el otro viene, comercio por un lado, Ya. y el otro es el turismo. Entonces, Yaguarcocha es un epicentro, un polo de desarrollo. Vengo trabajando en esa economía, he tenido la oportunidad de ver de cerca lo que ha hecho, por ejemplo, Red Bull, Cerro Montserrat en Bogotá. Tienes Manizales con eventos increíbles que está financiando los Red Bull. Tienes Valparaíso, Cerro Abajo, en Chile, Ya. que lo está financiando Red Bull. Red Bull, ¿cómo no va a estar interesado en estar aquí invirtiendo en Yaguarcocha? O sea, tuvimos esa oportunidad de los carros del mil kilómetros de esta marca que vino acá en Fiestas de Claro. Ibarra, carros de $400,000. O sea, te imaginas el tipo Claro. de turista que estás teniendo acá. Eso hay que repotenciarlo, pero no solo una vez al año. O sea, Ibarra no puede pensarse únicamente en Fiestas de Ibarra. Sí, O sea, aquí tenemos que pensar, nosotros decimos 3 fechas importantes: abril con el retorno, julio con la batalla de Ibarra, septiembre con la fundación, pero además una oferta de 52 fines de semana del año. O sea, eso tenemos que pensarlo así. Y en Yaguarcocha puntualmente nosotros, primero no somos así de básicos, como esta candidatura que habla de experiencia cuando dice que va a comprar una draga. ya. O sea, mire, Jaime, la draga es una acción. Aquí necesitamos política pública seria. ¿Por qué no pensamos en tener un centro de investigación y monitoreo? Que aquí esté adentro la universidad, Ya. que esté dentro la empresa privada y que sean los mejores profesionales los que están ahí, y monitoreo constante. No las consultorías cada 3, 6 meses que les pagan la... Porque Marco Tafur hablaba de $20 millones que había Sí, yo leí el artículo en gastado la escuela. consultorías y a Mira, veces. hay que optimizar. Imagínate que ese presupuesto que tiene la municipalidad anual en lo que es consultorías lo bajemos a un 50%. O sea, con $10 millones, mira lo que podría ser en Yaguarcocha. Ir allá a las tribunas. O sea, eso no ha avanzado en años. Tienes la compañía de economía mixta de Yaguarcocha, no la han hecho funcionar. Así es. Esta alcaldía cerró la empresa de Birsap, que me parece algo interesante que se hizo una inversión del señor Castillo. Bueno, O sea, lo que pasa es que nosotros- los concejales votaron porque Pero se es que tienes cierre, un consejo municipal que ha sido un circo. O sea, no puede la ciudad seguir así de esa ya. manera. Nos queda debiendo también el Consejo Municipal, ¿no? Sí, yo pienso que hay acciones puntuales que, como toda administración, ahí hay que saludar. Pero lo de fondo es terrible. Sí. Tahuando, el río Tahuando. Son 2 ejes claves. Ya. O sea, si no resolvemos el Tahuando y no resolvemos Yaguarcocha, creo que fracasamos como sociedad. O sea, y esa tiene que ser una política pública de la ciudad. Aquí están hablando únicamente de los grandes anillos viales y todo. Insisto, eso es pagar favores a los financistas de campaña. Ujú. Al Banco Mundial, nosotros vamos a tener una reunión con ellos directamente para replantear esa lógica de desarrollo de la ciudad, donde el crédito que tenemos, que viene desde el 2016, lo podamos invertir en una propuesta integral. Por un lado, el eje ambiental, por otro Ya. lado viene la parte de infraestructura, pero la infraestructura no se va a resolver únicamente siendo grandes vías, Ujú. cuando tú no tienes, por ejemplo, optimizado las frecuencias de bus, cuando tú no has hecho política pública para incentivar que la gente diga, me voy en bus y no voy en mi carro privado, o me voy en mi bicicleta o mi moto eléctrica. O sea, ese es el replantear de la ciudad. Eso no veo discutiendo a nadie. Ya. Y eso lo queremos poner a discusión nosotros. Es un nuevo modelo de desarrollo en cuanto al turismo. Mira, es que es parte de... O sea, si nosotros mejoramos de nuestro transporte público, vamos a tener más turistas porque van a querer visitar Claro. eso. También dijo Juan Arias que ser joven no es garantía de que no va a haber corrupción, ni que van a ser eficientes los funcionarios. Lo dijo. O sea, más allá de eso, primero yo no quiero entrar únicamente con la bandera de juventud, que con eso lo resolvemos todo. Correcto. Porque ya nos pasó acá con la alcaldesa.
Pero claro, ahí poner a la gente a discutir, ¿no? O sea, es una joven que desde sus 18 años se formó con gente que le ha hecho daño políticamente a la ciudad. Ujú. O sea, Izquierda Democrática, Avanza, que son lo mismo, han estado en la ciudad 20 años al frente. Y en muchos temas de fondo nos quedan debiendo. Pero lo más importante, si bien es cierto, yo soy un joven profesional, represento a la empresa privada, pero estoy claro de las decisiones políticas que tengo que tomar. Y a mi lado está un equipo profesional, adultos, jóvenes, ibarreños, pero que van a sostener desde la técnica, pero principalmente el alcalde tiene que tomar las decisiones de fondo. O sea, yo voy a tomar decisiones pensando en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones, como ellos lo han hecho. Muy bien, hay que señalar un dato, Juan, muy interesante ver cómo me funciona la memoria, porque los alcaldes más jóvenes de Ibarra han sido Luis Andrade Galindo con 33 años y también Alfonso Pasquel con 33 y medio por allí. Por lo tanto, no es nada novedoso que Juan llegue a la alcaldía en esas edades. Sí, mira, mira lo que está viviendo el mundo es súper interesante. El caso, creo yo, para Latinoamérica, Centroamérica es de Bukele. Bukele, Y diría yo Salvador, para el mundo, ¿no? Ya. Sí, Bukele es Boric también es joven, ¿no? Boric es joven, sí. Ya. Boric tiene una experiencia sindical interesante, pero lo de Bukele es un tipo antisistema, ¿no? O sea, no está ni en el cliché de la izquierda ni de la derecha, sino un tipo pragmático. Mira lo que hizo en la pandemia. O sea, le cargó el peso al Estado y no a las clases medias y populares. O sea, es una cuestión de vida. Sí, entonces a mí me parece muy interesante el caso de Bukele, a pensarle. Lo de Boric es interesante para Chile, un país que vio fracasar un modelo neoliberal que empobreció a la sociedad en su conjunto. Pero sin duda el referente, al menos lo que vive ahorita este momento el país con la crisis de seguridad, lo de Bukele ya es interesante, ¿no? Necesitamos mano dura. En Ibarra necesitamos inclusión, sí. También mano dura. Somos después mano dura, claro. Pero mano dura... Contra la delincuencia. Sí, mira, aquí hay que pensar en que mano dura significa tener un orden. Ya. O sea, aquí, por ejemplo, no tenemos nosotros mapeado ni tenemos registros claros de cuántas personas están en condición de movilidad humana. O sea, tú tienes acá una infraestructura que está en la Tobías Mena, donde era el 4x4 hace muchos años. ¿Está votado? Mira, esa infraestructura es gigante, ¿no? Pero no basta con darle a la gente el desayuno, pues. O sea, esas son acciones puntuales. Lo que necesitamos es política pública, planificación, coordinación, ACNUR. Tenemos muchas ONGs que están acá. La Misión Escalabriniana es un ejemplo. Ellos tienen recursos del exterior que viene para inyectar como capital semilla para emprendedores, tanto en condición de movilidad humana como a nivel local. Entonces hay que coordinar. Ese es uno de los problemas del sector público en el país. No hay coordinación. O sea, porque el presidente es de una postura, el prefecto es de otra postura y el alcalde es de otra postura. No coordinamos. Es una locura. No puede seguirse improvisando de esa manera. También dijo Juan que Ibarra se refunda cada 4 años. Sí, es el problema. Miren lo de Céntrica, que ahora hicieron 2 acciones. El hombre que habla de la experiencia. Puso unas gradas con el color de su partido político y le cambió el nombre al parque. ¿Qué más hizo? Un proyecto que era hasta el 2030. O sea, no es justo. Entonces nosotros vamos a coger las mejores acciones de cada administración. Seremos muy respetuosos porque el respeto es a la ciudad. Entonces yo creo que no podemos seguir refundando. Miren, esta administración, este Centro de Desarrollo Económico me parece muy interesante. Más de 500 emprendedores dado seguimiento. ¿Cómo podemos borrar esa acción? O sea, eso hay que fortalecerlo. Hay que pensar en que tenga 2, 3 veces los recursos que tuvieron esta vez, más profesional, haciendo coordinación con la academia. ¿Por qué no coordinamos con gestores internacionales? Hay la GIZ que está en el Ecuador con inversiones muy importantes. O sea, nosotros no vemos una política del odio, sino de una política del amor, de la reflexión y de la conciencia ciudadana. ¿Qué hacemos con Céntrica? Porque se decía que este iba a ser un sitio para potenciar a Ibarra, para desarrollar muchas actividades económicas, pero parte del desarrollo era poner allá la infraestructura administrativa de la ciudad. Quedó en nada, ¿no? Ya. Se complicó, mire, ahí se tenía pensado tener, por ejemplo, edificios, tener una zona de desarrollo diferente, que nos presente como lo que somos, la ciudad más importante del norte del Ecuador. Se ha dejado ahí una cuestión únicamente en condominios. No digo que esté mal, ¿no? Pero, mire, teníamos una potencialidad ahí gigante. Hay que repensarlo. Yo creo en la importancia de que la carrera de arquitectura de la Universidad Católica tenga una participación constante en el municipio. Eso lo hizo Medellín. Y lo hizo desde finales de los 90 hasta hoy, que tienen con el alcalde Quintero. O sea, ahí hay un tema donde la academia sea primero la que te permita optimizar lo que decíamos, las famosas consultorías.
Y la segunda, que estos jóvenes permitan continuar siendo parte de la planificación de la ciudad. Y lo que pensamos con esta administración es sentar las bases. En 4 años podemos sentar las bases de hacia dónde queremos ver la Ibarra, pero lo de fondo también está en un consenso ciudadano y político que las nuevas administraciones continúen esas lógicas de desarrollo. Ya. Por eso nosotros no vamos a hacer un borrón en Cultura Nueva, lo que se ha hecho históricamente. Hay cosas sumamente positivas, pero hay cuestiones, miren, lo del mercado es espantoso. Ya. El juicio de la familia Morejón es espantoso. La ciudad está perdiendo más de 15 millones de dólares. Hay 2 culpables claros aquí. ¿Y quién está diciendo algo de eso? ¿Qué hay que hacer con esa deuda de él? Mira, A la familia Morejón. y está entregado. Se entrega 25 predios por un valor de 7 millones de dólares cuando el valor comercial... A cambio del dinero, de la deuda... Claro, cuando el valor comercial es 22. Ya. O sea, perdemos 15 millones. O sea, como ellos jamás han sudado $1, no saben lo que es ganar el dinero honestamente. Y eso la gente que estamos en la empresa privada, Jaime, sabemos. Uh-huh. Entonces aquí no nos pueden seguir hablando de experiencia, cuando la ciudad la han hecho fracasar. ¿Qué hacer con este edificio antiguo del Teodoro Gómez que está restaurándose? Es hermoso. Ya. Tuve la oportunidad de entrar hace unas semanas. ¿Cómo está por dentro? Eso es increíble. ¿Qué hacer allí? Una vez que esté concluido, restaurado y todo. Yo creo que hay que entrar en una discusión con la academia. Se plantea mire, el ejemplo es el cuartel. Ya. Ahí se invirtió 10 millones de dólares. Y hasta ahora no tenemos una identidad clara del cuartel. Modelo de gestión. ¿Qué hacer allí? Oficinas. O sea, es que se sigue improvisando. O sea, la cultura, o sea, para nosotros la cultura va a ser un eje transversal. Porque el primero es turismo, después viene economía, después viene una conciencia histórica de la ciudad. Entonces, lo mismo tenemos ahí con el Torreón. Entonces, hoy conversábamos, por ejemplo, con las comerciantes que trabajaban en el antiguo edificio del patronato municipal que se incendió. En la Colón, en la calle Colón. Las señoras están en el pasillito donde funcionaban antes los agachaditos en el cuartel. Mire, es una cuestión de dignidad, Jaime. O sea, no puede a la gente de 60, 70 años de edad que tienen, tenerles así. Ya. Entonces necesitamos modelos de gestión. Me parece interesante, conversaba con un amiguito, la cárcel tiene que salir, por ejemplo. En la cárcel haremos las gestiones con el gobierno central, eso tiene que irse, reubicarse en Lo otro que pasa espacio. es que, Juan, quería buscarle en la época de Jorge Martínez, y se hablaba de San Antonio, se hablaba de Priorato, en fin, pero la población se opone porque dice... Mire, hay cuestiones que tienen que tomarse decisiones, Jaime. O sea, aquí estamos para tomar decisiones que le beneficien a la mayoría. Sin duda, en algún cambio va a haber una afectación, pero si le beneficia a la mayoría, más de 200,000 habitantes que tiene nuestra ciudad, no podemos quedarnos ahí con medias tintas, como se dice coloquialmente. Correcto. Hay que tomar decisiones de fondo y más aún si esas decisiones responden a una reactivación económica, responden a una dignidad y trabajo para nuestra gente. O sea, no podemos seguir parando ahí. Y lo otro, nosotros en este modelo de gestión no pensamos en construcción de infraestructura así porque sí, sino más bien darle un orden y darle una actividad a la infraestructura que ya tenemos. Bien, 3 inquietudes finales a nuestro invitado en la tarde de este jueves, Juan Arias, candidato a la alcaldía de Ibarra. Estamos en Casa Corona, en la Sánchez y Fuentes y Ricardo Sánchez. ¿Qué hacer con algo que también está pendiente, con el tema y siempre lo recorre Juan, la Loma de Guayabillas? Hay que hacer un zoológico, digo yo. Mire, ¿O qué hacer allí? Es bien interesante lo que estamos planteando hoy con la Loma de Guayabillas. Nosotros estamos haciendo una propuesta disruptiva, la lógica de desarrollo que se ha concebido Ibarra 20, 30 años atrás. Y nosotros vemos toda esta cordillera oriente, desde nuestros páramos, Angochagua, La Esperanza, Añaspamba, está ya acá Guayabillas, Arcángel, El Olivo, Yaguarcocha, Aloburo, un tema de desarrollo gigante. O sea, ahí está el dinero en cuanto al turismo pensado para la ciudad y el cantón. Nosotros decimos Guayabillas, Arcángel, El Olivo, Yaguarcocha, Aloburo es un microparque de la ciudad que hay que responderle de forma integral, primero con un uso correcto del suelo, o sea, definir qué se va a hacer, pero de ahí necesitamos una construcción de infraestructura, para que tenga usted una idea cómo está de abandonar nuestra loma. A los 20 años, recién este mes, acaban de actualizar el plan de manejo. Esa es una cuestión de inconsciencia de las autoridades. Y la otra,
digamos, la cuadrilla que está ahí administrando la loma, eran 15, han quedado en 8. Un espacio que antes de pandemia visitaba 9.000 personas, hoy visitan 13.000. Es una locura. Y a Huarcocha visitan 600.000 personas al año. O sea, no han tenido la capacidad de pensar qué hacer. Nosotros queremos recuperar todos estos chaquiñanes. El recurso, incluso tengo esa expectativa. Mi capacidad y mi formación está en la gestión. O sea, soy un gestor de recursos. Yo desde lo privado gestiono muchos recursos. Recuperamos 10 kilómetros en Gallorumi. Hemos construido el sendero más grande que tiene la loma de Guayabillas. O sea, esa capacidad la pongo a servicio de la ciudad. Entonces nosotros decimos, con el geoparque vamos a gestionar en Europa, en Estados Unidos, en Asia, para tener recursos, para invertir, para tener de inicio señalética, y no solo en Guayabillas, no solo en la parte de Aloguro, sino tenemos los bosques secos en Ambuquí, en Salinas, es increíble, los páramos húmedos acá en Esperanza, en Ochagua, y nosotros necesitamos pensar que ahí viene un proceso de desarrollo turístico gigante. Atrás de la loma de Guayabillas hay una loma que les pertenece a privados, es hermoso, pero ahí que necesitamos, primero, más gente trabajando de forma operativa. Por eso nosotros no vamos a engordar, a hacer un aparato municipal obeso. Sí necesitamos más gente, como se dice coloquialmente, donde las papas queman. Obras públicas, parques y jardines, Guayabillas, seguridad municipal. Entonces nosotros decimos, eso hay que repensarlo y poder tener ahí estos grandes parques que nos permitan hacer como lo que somos, ¿no? Un destino para quedarse, para disfrutar, para estar tranquilos. Eso es Ibarra, y no solo para el turista de Quito. Tenemos en Nariño un turista que viene seguido acá para el mundo. O sea, Ibarra tiene esas capacidades, esa connotación. Tenemos la oportunidad del internet. Yo soy un especialista en marketing digital, sé cómo ciudades se han desarrollado. Creo que un ejemplo interesante es Cancún, Xcaret, toda esta economía naranja que la llama el BID. Tiene el BID recursos ahí para venir a invertir. Entonces, eso de la mano de la academia, o sea, desde la Universidad Católica, desde esa carrera de arquitectura, se tiene que pensar en gran parte de la planificación de la ciudad. O sea, hay tesis y estudios que cada semestre están haciendo los estudiantes, pues se les deja ahí guardadas. ¿Qué significaría para la ciudad coger las mejores con los técnicos que tiene la municipalidad, optimizar esos recursos y ponernos a trabajar? Además que sería recurso que se puede pagar a nuestros mismos profesionales. O sea, eso hay que hacer en la ciudad. Y bueno, esa es la discusión que venimos a plantear. El tema de impuestos, mantener los mismos. Sí, yo pienso que eso hay que revisar con la gente que está en el equipo técnico, pero más allá de cargar impuestos, que creo que la ciudadanía ahorita no soporta la economía, es cómo optimizar el recurso municipal, que sí lo hay. O sea, la municipalidad tiene dinero. El problema es que el dinero se queda en pocas manos. Hay que democratizar y dinamizar la economía para que el recurso nos llegue a todos. Ya, muy bien. Por eso insisto ya en esta última parte, Jaime, sin duda nosotros haremos las grandes obras de infraestructura, por ejemplo el ingreso norte que necesita la ciudad, es urgente. Si pensamos en turismo, tenemos que tener ese ingreso norte. En el puente de los Molinos, ¿no? Yo tengo ahí... ¿Habría que hacer 4 carriles ahí o no? Yo planteo algo diferente. Me parece que es correcto lo de la alcaldesa. Quieren hacer el puente desde los huertos familiares al ingreso de Huarcocha. Yo creo que es lo correcto. Sin duda es una obra con un precio bastante alto, más de 40 millones. Pero si Ibarra se quiere vender al mundo, tenemos que tener obras de vanguardia. O sea, mírelo, el ejemplo es Qatar, el ejemplo son los Emiratos Árabes. Ha habido una inversión importante y eso al final es turismo. Entonces, si Ibarra quiere venderse a turismo europeo internacional, tiene que pensar en estas obras importantes. Para mí, el puente de los Molinos hay que repotenciarlo, pero principalmente con infraestructura para caminar y para ir en movilidad alternativa a la universidad. Y la otra, optimizar todo este sistema de transporte público. O sea, mire, lo principal, yo soy una persona obviamente apasionado de la bicicleta, pero lo principal es el transporte público. O sea, hay que reactivar la economía dándole fuerza a nuestras cooperativas de buses, de taxis, y de ahí pues también hacer política pública, se llama movilidad inclusiva, movilidad induciva, que permita que más gente opte por movilidad alternativa, sea bicicleta, sea scooters, sea estas motitos eléctricas. Pero en retorno a los Ceibos no se pudo hacer estas vías para las bicicletas.
porque tal vez no se planificó. En principio, ahí en esa regeneración que se hizo, que costó $2 millones, Mire, se iba a hacer estos una proyectos ciclovía, ¿no? que se hicieron ahí, ¿no? Independientemente de la forma como se los aplicó, la GIZ los viene haciendo en diferentes ciudades de Latinoamérica, lo hizo en Ambato, lo hizo en Ciudad de Panamá, donde la pintura primero es de bajo costo. ¿Ok? Entonces te permite entender si se da, si está bien, o si se puede implementar, o qué se puede mejorar el momento que tú aplicas esa política pública. Entonces, yo como ciclista lo que te puedo decir es que eso me visibilizó. O sea, ahí el problema fue que los carros se parqueaban en la ciclovía y se bajaban corriendo a comprar el pan o a la farmacia. O sea, es una cuestión de cultura. Ahora, lo que están haciendo ahí a nivel de, digamos, ya de infraestructura, pienso que es una respuesta a saltos y a brincos. Por eso causó tanto revuelo con la gente. Claro. Yo creo que ahí viene otro de los problemas donde la política pública se tiene que realizar con participación ciudadana. O sea, si la gente no es escuchada y si la gente no se siente dentro de esa toma de decisiones, vamos a tener esos conflictos. Por más que sean correctas las decisiones, ¿no? O sea, no estoy yo desmereciendo la obra. Tengo mis discrepancias en algunas cuestiones porque veo que termina siendo una cuestión improvisada, como las cubiertas que están haciendo en el mercado Amazonas. O sea, están invirtiéndose más de $300,000 en las nuevas cubiertas. Cubiertas, ya. Me parece algo improvisado, no resuelve lo de fondo. Entonces, la política pública se viene haciendo claro, así, pac, pac, porque eso queda bien, porque de pronto quiero que vean que sí hice una obra, sí hice... O sea, no podemos seguir somos reactivos, ¿no? Finalmente, ¿qué está en juego en las próximas elecciones, Juan? Mira, que la ciudad se sigue improvisando, que el recurso municipal siga siendo la caja chica de esa candidatura que va a 2 años y que nos habla de experiencia. Yo ahí lo que veo es improvisación y un abuso del recurso municipal. O una candidatura que está planteando una discusión de fondo de problemas. Yaguarcocha Tahuando creo que es algo urgente. Ya. Mira, la inversión, por ejemplo, en los emprendedores, en los actores de la economía popular y solidaria, cultura, deporte. Hay una discusión urgente que necesita. Y yo lo que invito es a una conciencia ciudadana. Espacios como el tuyo tienen que invitar a más debates, Jaime. O sea, la comunicación digital en este momento permite esta democratización de la información y yo creo que es ahí lo que le permitirá al ciudadano decidir, ¿no? Decidir su voto y sobre todo, al final del día, la democracia nos da esa oportunidad, ¿no? Muy bien, Juan, quiero agradecerte por haber aceptado esta entrevista y como parte final tenemos, nos va a suscribir un saludo, un mensaje, ya lo hizo algunos invitados que estuvieron en expectativa, ahora desde Casa Corona, lo han hecho los amigos. No, agradecer a Casa Corona, ¿no? por el espacio. Y la Casa Corona está ubicada acá en la Sánchez y Cifuentes y Ricardo Sánchez. Es parte de lo que estábamos hablando, esta economía de servicios que tiene la ciudad. Entonces, creo yo que, o mejor dicho, les invitamos a creer en esta alianza Muévete Imbabura, una alianza ciudadana, donde nos hemos juntado, hemos hecho una coincidencia donde se necesita poner el recurso público al servicio del emprendedor, el comerciante, el artesano. Así que nuestro compromiso es con esto, ¿no? Con la economía de servicios que mueve, como decíamos, más del 70% de la economía de la ciudad. Muy bien. Aquí, por favor, para un autógrafo o un mensaje, no, Jaime, agradecerle realmente. Santiago, por favor. Con usted hicimos la primera entrevista cuando ya se especulaba, especulaba de la candidatura. Y no, saludarle porque este tipo de espacios que usted hace es la verdadera política. O sea, política no es que yo esté ahorita en una papeleta. Política va a ser esa discusión que tenemos que hacerlo con el vecino, en el trabajo, en el bus, el rato que estoy jugando fútbol, básquet, porque es la única forma que podamos llegar a acuerdos y consensos y resolver problemáticas que tenemos en todos los sectores de la sociedad, ¿ok? Muy bien, gracias Juan, y esta ha sido una entrevista este día jueves 24 de noviembre del año 2022. Juan Arias, candidato a la alcaldía de Ibarra por Muévete Imbabura. Esperamos que ustedes disciernan estos temas que estamos presentando con la apertura del caso, con la democracia que corresponde a expectativa, dando a conocer el pensamiento de las diferentes tendencias políticas, de los diferentes personajes del quehacer político en Imbabura, como un aporte cívico a la ciudadanía para que tenga conocimiento de quiénes son las personas que buscan dirigir la ciudad o la provincia. Que
Que tengan una buena tarde y mañana viernes estaremos con Marcela Paredes, candidata a la alcaldía de Ibarra por Democracia Sí. Hasta pronto.